A todo juego por La Deportiva. Con 37 minutos en todo el territorio nacional, segundo bloque de A Todo Juego con el licenciado Jorge Gino, junto también a Carlito Fleitas, hablando de esto que nos apasiona, Jorge, literalmente, realmente, con esta situación que sucede en el fútbol de salón y el futsal, y nos quedamos en el tema de qué iba a pasar si ambas disciplinas, no sé si se fusionaban, ¿verdad?, como alguna vez lo mencionaste, de que esto no vuelve para atrás, pero ¿qué iba a pasar si es que no había prohibiciones? Y realmente con el potencial que se tiene, o que hay en los futbolistas, yo creo que por lo menos una final de Copa del Mundo de futsal lo íbamos a tener, Jorge. Así mismo, totalmente de acuerdo. Y recuerdo también en uno de los mundiales que participó la selección de futsal FIFA, creo que fue en Colombia, se fue solamente con un pivot de oficio, el jugador de Cerro Porteño Rejala. Y en ese interín estaba jugando al fútbol de salón Darío Herrera, que por esta prohibición no pudo ser parte de esa selección y la comitiva. Y para más, Rejala se lesionó en el primer partido, tardó en recuperarse. Y el certamen prácticamente Paraguay jugó sin pivot, un equipo a medias, y quedó finalmente eliminado en cuartos de final, cuando si tenía los jugadores adecuados podía haber llegado a una mejor fase en la zona de definición. Sí, y aparte, un año antes, en el 2015, en Bielorrusia, se fue Darío Herrera. Sin embargo, un año después, en la Copa del Mundo, en Italia, no pudo irse porque estaba jugando fútbol de salón. Y eso fue algo ya extraordinario porque el propio Darío Herrera estuvo jugando la Copa Libertadores por Cerro Porteño, pero no pudo irse a la Copa del Mundo. Cosa de loco, ¿no? Sí, y era por esa prohibición de que había jugado fútbol de salón. Lamentablemente hay esta circunstancia que se dan entre estas dos disciplinas deportivas, que le está privando, lógicamente, al atleta de tener una mejor performance en el aspecto deportivo y también una retribución por su talento, por su condición de poder jugar las dos disciplinas deportivas al mismo tiempo. Un perjuicio tremendo para el atleta que con esta actividad lleva el pan a la mesa de su familia. Y por otra parte, a nuestra selección, tanto del futsal como del fútbol de salón, se le priva de tener una mejor performance en cuanto a resultados deportivos se refiere y el logro de títulos a nivel del mundo. Claro, porque ya hicimos el repaso histórico de Paraguay en la Copa del Mundo de fútbol de salón, que indudablemente somos, hay que ser sincero, Paraguay en fútbol de salón es potencia, es una potencia, y me animo a decir, por el último calendario justamente que salió, Paraguay es puesto número 1 dentro del fútbol de salón, pero como ya lo dijiste también, Jorge, ese tema, que por cuestiones de los rivales, los 5 primeros son sudamericanos y después ya se reparte entre Cataluña, Rusia, que suele jugar de vez en cuando, también. Entonces, Paraguay por lo menos en fútbol de salón, potencia. Sin embargo, el futsal FIFA, con la categoría de jugadores que están disputando la disciplina, Paraguay no puede llegar un poco más lejos. Y te voy a dar estos nombres para que vos te des cuenta de la magnitud de lo que fue el logro del año 1988 en Melbourne, Australia. Arqueros: Luis Alberto González, Flaminio López y Tito Pagliaro. Laterales derechos: Miguel Martínez y Luis Gualberto Martínez. Laterales izquierdos: Ramón Carosini, Demetrio Fraga y Silvio Arévalos. Pivot: Carlos Salinas y Hugo Villamayor. ¿Y los que quedaron acá? ¿Y los que quedaron acá y que no fueron? Me recuerdo solamente un nombre: Charlie White, Carlos Blanco, goleador del Simón Bolívar en su momento, durante 3 temporadas seguidas, 85, 86, 87, no formó parte de aquella delegación del 88, no tenía cabida.
no podía ir en reemplazo de Salinas ni de Villamayor, que eran los mejores pivotes en esa época. Sí, no, que de hecho que imagínate de la potencia que estamos diciendo, y haciendo un paralelismo cierto, muchísimas gracias a esta persona que me está diciendo, un dato no menor: Argentina es el actual campeón del mundo de futsal FIFA y actual campeón del mundo de fútbol de salón. Y ahí es en donde podemos decir, Jorge, bajo qué punto no podemos también emular lo que hace la Argentina en futsal, siendo que, y yo estoy de acuerdo contigo también, me parece que, respetando a todos los jugadores dentro del fútbol de salón, hay un potencial pero tremendo en futsal FIFA que lastimosamente no podemos pasar de cuarto de final. También la falta de empresarios que puedan llevar a nuestros atletas a disputar las ligas importantes de Europa, porque los 12 componentes de la selección argentina, última campeona del mundo en futsal FIFA, están jugando en Italia y en España. Son todos profesionales. Y en ese campeonato del mundo que logró Argentina en fútbol de salón, varios de los integrantes del futsal FIFA estuvieron reforzando el fútbol de salón para asegurar ese cetro. Imagínate que en este 2020 Paraguay de vuelta iba a estar participando en la Copa del Mundo. Sin embargo, mirando la tabla histórica que empezó en el año 89, coincidencia o no, ¿quién fue el primer campeón de futsal? Brasil. ¿Quién fue? De hecho, que ese primera Copa del Mundo se disputó en los Países Bajos, fue campeón Brasil. En el 92 se disputó en Hong Kong, de vuelta campeón Brasil. En el año 1996 se disputó en España, de vuelta campeón Brasil. En el 2000 España hizo su participación, le quitó del tetracampeonato a Brasil, y hasta ahora no estamos encontrando un buen performance de los seleccionados paraguayos que han disputado cada una de las ediciones de la Copa del Mundo formato futsal FIFA, Jorge. Sí, porque esta disciplina en el mundo es 100% profesional. Casi todos los clubes o países de Europa llevan jugadores sudamericanos a reforzar sus equipos de ligas y dejan prácticamente una enseñanza notable a los jugadores locales, que también son profesionales y tienen toda la infraestructura adecuada. Después han surgido ya algunas selecciones de Medio Oriente, de África inclusive, que están disputando la parte decisiva de estos torneos, y algunos equipos sudamericanos, como el caso de Brasil, Argentina y la misma Colombia. Y mirando un poco lo que es la primera Copa del Mundo, que se disputó en los Países Bajos, Paraguay integró el grupo A justamente con Países Bajos, Dinamarca y Argelia. Paraguay salió segundo con 5 puntos, con 7 Países Bajos. Luego, en la fase ya de la segunda ronda, otra vez se formaron grupos, y ahí Paraguay cayó en un grupo bastante complicado, siendo Estados Unidos ganando todos sus partidos, 9 puntos, Brasil segundo, Paraguay con 3 y Argentina con 0. Paraguay se eliminó en segunda ronda de esa primera Copa del Mundo, Jorge. Sí, así mismo fue. Se había hecho un trabajo importante de preparación. Recuerdo que tuve la oportunidad de ir a ver algunas prácticas que se hacían en el Club Fomento de Barrio Obrero en su momento. Jorge Greco Méndez era uno de los principales directivos de ese operativo, pero tampoco se llevó los mejores jugadores. Se manejó mucho por amiguismo, por chonguismo, no fueron los mejores y ese fue el resultado. Y en la siguiente Copa del Mundo, Paraguay de vuelta participó en Hong Kong, estando en el grupo B
y solamente haciendo 3 puntos ganó un solo compromiso, que fue a Países Bajos, justamente de vuelta a Paraguay. Lo ganó en la segunda fecha, pero eliminado a Paraguay por diferencia de gol, 14 goles a favor y 18 en contra. Seguíamos participando, pero no estando en lugares de privilegio. Esto, reitero, en la Copa del Mundo del año 1992, Jorge. Y en aquella ocasión ya empezó a darse prioridad a los jugadores que venían disputando los torneos del fútbol 5, transformado posteriormente al futsal FIFA. Ya empezó esa disputa con el fútbol de salón, y lógicamente aquellos jugadores de fútbol de salón que tenían buenísimas condiciones no fueron tenidos en cuenta. Fueron todos jugadores autóctonos, jugadores del futsal FIFA. Y en el año 1996, en España, Paraguay ya no participó. Una pena realmente, ya no hubo respaldo de la Asociación Paraguaya de Fútbol por los sucesivos fracasos, entonces en esa ocasión no pudo participar. Sí, y vamos también a Guatemala, que fue en el año 2000. Paraguay, vamos a ver si es que estuvo o no. En el grupo A no estuvo, en el grupo B tampoco, en el C tampoco, en el D tampoco. Paraguay y no participó de vuelta, Jorge, en el año 2000. Pero en el 2004, que se hizo en China, veremos si Paraguay participó o no. Sí, participó en el grupo C y de vuelta hizo 3 puntos, fruto de su única victoria en la primera fecha contra Japón, esto en el año 2004. Hablando un poquito de lo que fue el Campeonato Mundial celebrado en Guatemala en el 2000, en el que Paraguay no participó, en esa ocasión había bajado el doctor Rolando Alarcón a Guatemala, coincidentemente con el Campeonato del Mundo celebrado en Bolivia del fútbol de salón. Viajó para la famosa unión del futsal FIFA con el fútbol de salón. Está a punto ya de firmarse ahí, cuando nuevamente en últimas instancias fracasó la unión del futsal con el fútbol de salón, a pesar del gran esfuerzo que hizo el doctor Alarcón de abandonar prácticamente a la delegación paraguaya que disputó el Campeonato del Mundo en ciudades bolivianas, pero no se pudo dar. Y como bien lo decía, el Campeonato Mundial siguiente de futsal FIFA nuevamente fue un fracaso estrepitoso de nuestra selección paraguaya. Y en el año ya 2008, que ya lo hablaste, Jorge, cuando se disputó en Brasil, Paraguay sí participó. Paraguay sí estuvo participando justamente de ese campeonato, y estuvimos en la serie siendo primeros del grupo B, 9 puntos, que le hicimos solamente nosotros. Le ganamos, por ejemplo, o estuvimos por encima de Italia, de Portugal, Tailandia y Estados Unidos, pero ya en la segunda fase nos cayó en el grupo F de la fase, o en el grupo B, ya un solo punto, que fue fruto del empate en la primera fecha contra Argentina 3-3, y en ese grupo de la segunda ronda caímos con España, Rusia y Argentina, ya un grupo pero bastante complicadísimo, Jorge. Sí, fue la serie de la muerte. Yo recuerdo que en esa ocasión me comentaban algunos jugadores componentes que hubo un total descontrol por parte de los directivos que estaban al frente de esa delegación. Se pasaban farreando los mismos directivos, dando un mal ejemplo. Vamos a hablar ya concretamente de lo que fue el tema. Y bueno, si los jugadores bajaban de la habitación para ir al desayuno y le encontraban a los dirigentes totalmente borrachos en el lobby del hotel. Imagínate qué ejemplo. No, y si tu cabeza, Jorge, no está bien, ¿cómo yo te puedo usar ejemplo? Que son situaciones que pasan, lastimosamente, que no deberían de pasar, pero en una situación ya de alto descontrol, uno tampoco no
no puede ir diciéndole Jorge a cada uno lo que tiene que hacer. Me parece que ya siendo bastante grandes, son conscientes de que van a representar a un país. Si vas a hacer así, mejor no te vayas. Hablo de la persona en sí. A mí me cupo integrar una delegación a un campeonato sudamericano de clubes. Se practicó 3 meses intensamente, prácticamente a doble tiempo. Y estaban los jugadores de la casa más los refuerzos que fuimos. Y lastimosamente al llegar a la competencia ya hubo algunas discordias entre los componentes del plantel. No voy a decir el club, por respeto a los compañeros que se portaban en forma. Pero hubo un grupo de compañeros que en vez de tener un cuidado adecuado, timbeaban toda la noche y cerveceaban toda la noche en una de las piezas del hotel de uno de los compañeros. Y después el resultado estuvo a la vista cuando tuvimos que enfrentarnos a clubes poderosos de los equipos de Brasil. Tuvimos resultados adversos, teniendo la posibilidad inclusive de haber peleado el título, porque el físico no daba. Se jugaba todos los días y había que estar entero en la recuperación. Y lastimosamente la trasnochada y el trago nos privó la posibilidad quizás de tener el acceso al campeonato. Sí, y hablando un poco de lo que fue otro mundial en el cual estuvimos, nos eliminamos en cuarto de final en Colombia, habiéndole eliminado a Colombia, Jorge, en octavo de final. Hicimos justamente esa Copa del Mundo por la Deportiva. Increíblemente, en tiempos suplementarios, mejor dicho, caímos 4-3 contra Irán, que posteriormente cayó contra Rusia, mientras que Rusia jugó la final con Argentina. Recuerdo perfectamente aquel compromiso que caímos ante Paraguay, mejor dicho, ante Irán por cuarto de final. Y es lo que te decía, ha crecido mucho el deporte en esas latitudes. El caso de Irán es un caso singular. Tiene muchísimos clubes en su liga profesional, porque es una liga profesional de futsal con 3 categorías. Tiene la categoría A, B y C, con muchísimos clubes y con la posibilidad de contar con una selección permanente. Muy pocos son los iraníes que salen y van a jugar a clubes de Europa. Permanentemente están ahí y tienen una selección estable. Es una potencia. Realmente nos ganó aquella vez por mérito deportivo. Y a lo mejor nos faltó alguna u otra atleta que no pudo estar en esa delegación para darle mayor poderío a Paraguay, y finalmente caímos en esta definición en una de las mejores selecciones de futsal FIFA que tuve la oportunidad de apreciar. Sí, es así. Y bueno, realmente hicimos un repaso este primer tiempo, vamos a decirle, a todo juego. Primero con la primera media hora con el fútbol de salón. Que te pregunto algo, Jorge. Si bien hicimos el recuento de lo que pasó la semana pasada y lo que sigue pasando, ¿tendrías alguna información de último momento que se pueda compartir o queda todo así como ya hablamos en el programa? Lo que sí te puedo decir que todo el mundo está ahí con su asesor jurídico, lo tienen como mochilita al hombro, están ahí a la pesca de que en términos pugilísticos el adversario lance el primer golpe de puño para hacer la reacción. Están todos agazapados esperando la reacción correspondiente. El que sí creo que está ya más serio en emprender una acción judicial es el señor Rubén Rusillón, gobernador del departamento de Villa Hayes, asesorado por un equipo ahí de la gobernación y acompañado por el político Bachi Núñez, que estaba indignado por la mención que se hizo a la gobernación de Villa Hayes en la participación de un entuerto con plata de la gobernación. Con plata, digo, de la Secretaría Nacional de Deportes. Sí, que es una situación, como me preguntaban a mí, Jorge, yo voy a decir esto, ¿no? Que la opinión sobre todo lo que está pasando, y mientras las pruebas no se presenten así fuertemente, porque yo también puedo acusar y puedo dudar de todas las personas,
Me parece que esto es un poder o una guerra justamente de poderes, tanto que siempre pasó con el fútbol FIFA y que pasó también con el fútbol de salón, y dentro del fútbol de salón con las personas que están al frente y con los demás presidentes siempre hubieron roces. Sin embargo, este fue el roce más importante, porque siempre se habla, Jorge, audiencia también, de cuándo va a tirar la toalla Rolando Alarcón. Sin embargo, saltó a la luz esta situación, porque hay que ser sincero, no fue una simple persona como lo es el licenciado Julio Notario, que es o que era, mejor dicho, el número 2 dentro del fútbol de salón. Sin embargo, su situación, o por lo menos por lo que se manifiesta, dio un giro de 360 grados. Y hoy reiteraba la disposición de establecer un careo con el doctor Rolando Alarcón en los estudios de nuestra radio y con la moderación de los conductores. Y esperemos que en algún momento pueda calmarse las aguas para poder charlar tanto Julio Notario como Rolando Alarcón. De hecho, que Julio ya habló con nosotros, pero me parece que es importante tenerlos a ambos para escucharlos, para entender en qué punto intermedio podemos llegar a entender, Jorge, de cómo pasó todo esto. Si realmente pasó, bueno, perfecto, que paguen todos los culpables, pero si no lo pasó, me parece que esto podría haber sido una guerra absurda. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, que se le acusa a Julio Notario de haber intermediado una plata de la Secretaría General de Deportes para la gobernación de Villa Ayes. Pero no sé en dónde él puede participar ahí en quedarse con esa plata, siendo que el cheque sale de la Secretaría Nacional de Deportes y va directo a la gobernación. Se hablaba inclusive de una factura de la gobernación. ¿En dónde está el entuerto, si hubo un entuerto de que Julio Notario podía quedarse con la plata? Si el cheque, vos sabés que todos los pagos en la administración pública salen con cheques oficiales y van a cuentas oficiales, no en ningún momento se maneja efectivo para que alguien pueda manotear algo por el camino. Entonces, por ahí nomás es mi análisis frío así de la situación, ya que hablaron en el sumario de que supuestamente él operó a espaldas de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón y que quería quedarse con una plata. Por eso, o sea, me parece que es importante, y como lo venimos haciendo, escuchar las dos campanas, porque se van a acusar y se siguen acusando. Sin embargo, en toda acusación, Jorge, audiencia, siempre hay un punto en el cual pueden coincidir. Reitero, yo hasta ahora no encontré ese punto, que seguramente en un careo frente a frente, mano a mano, o por lo menos, si tenemos la posibilidad de que el doctor Rolando Alarcón pueda charlar con nosotros, ahí capaz podamos tener otra arista y continuar con esta situación de que realmente esto no va a terminar hasta que el fallo judicial salga tanto a favor o en contra, tanto de Julio Notario como de la Federación, Jorge. Así mismo. Bueno, vamos a ir culminando este bloque, si te parece, Cachi. ¿Cómo no, señor? Muchísimas gracias por estar también. Ya vamos cerrando lo que es esta jornada, por lo menos. Ya tenemos una serie de notas preparadas con Carlito Freire, que lo vamos a estar pasando luego de la pausa. Que tengas muy buena noche, Jorge. Gracias, Cachi, un cordial saludo a la audiencia. Vamos a la pausa. A todo juego por la Deportiva.